Ya, ahora sí, dado los caudales de aguas residuales de ingreso a la planta de tratamiento, determinar las dimensiones del canal y de las rejas de limpieza manual, sabiendo que se disponen de barras redondas de 1/2 de pulgada, que es 1,27 centímetros, con una separación de barras de 2,5 centímetros y un ángulo de inclinación de las barras em, de 60 grados. Ya, entraremos un poco. Ya. Ahora, yo ya tengo mis parámetros, me están dando la separación de barras, me están dando las barras que van a utilizarse, el grosor que va a llegar a tener esta y la inclinación de las barras. Ya, pero lo mismo, de aquí, ¿cuál llegaría a ser el parámetro más importante? El caudal. ¿Qué caudal debo utilizar? Como ven en este caso y en la mayoría de los problemas que nosotros vengamos resolviendo, se van a utilizar caudal mínimo, medio, máximo. Pero esto en el tema de las rejas no es tan trascendental, sino lo que más nos interesa es trabajar con un único caudal. Ya es ahí donde les decía, ¿qué debemos hacer con estos tres caudales? Sacar un promedio, elegir el mínimo, elegir el máximo. ¿Cuál? Siempre en diseño, nosotros elegimos las condiciones máximas o las condiciones más negativas para obtener un sobreesfuerzo de los equipos o un sobreesfuerzo de las instalaciones y así nos puedan resistir más, que no cedan a la primera falla, ¿ya? Entonces, de esa manera, nosotros siempre que trabajemos con este tipo de diseños, tenemos que trabajar con caudal máximo. Ya, entonces, a partir del caudal máximo, ¿yo qué podría hacer? Porque al último, ¿qué es lo que estoy diseñando? Estoy diseñando un canal de rejas. Esto va a tener la siguiente estructura más o menos. Va a ser un canal por donde va a ir fluyendo lo que es mi agua. ¿Ya? El agua va a ir entrando aquí, etcétera. ¿Ya? Esto va a tener su canal, va a ser un poco más alto, no va a ser tan bajito, va a tener una altura de seguridad para evitar rebalses, ¿ya? Porque en determinado momento esto podría saturarse. Ya hablando un poco más de eso, en bibliografía, si ustedes revisan manuales de diseño de rejas, van a encontrar dos tipos de rejas, las rejas mecánicas y las rejas manuales. Ya, la única diferencia que yo he podido encontrar y la más apreciable es el sistema de autolimpieza o limpieza. Ya, es decir, con los mecánicos o con las rejas mecánicas, yo tengo que tener un, un limpiador que va a ir limpiando de manera automática algunas partículas que se vayan reposando sobre las rejas, ¿ya? Y como su nombre lo dice, en este tipo de rejas, eso lo tenemos que hacer manualmente, o debería haber un trabajador que se dedique a hacer este tipo de cuestión, ¿ya? Ahora, en este tipo de problemas, por ejemplo, había un examen donde no se les daba el diámetro del emisario. ¿Qué es el emisario? Ya, el emisario es la entrada de donde se está recibiendo lo que es el agua. Es decir, esto podría ser más ancho o más grande que mi canal. Ya, es decir, y esto sucede, no sé si alguna vez han visitado la planta de tratamiento de aguas. Por ejemplo, esta obertura o diámetro del emisario que sea 2 metros y la de aquí, la de llegada a la planta que sea 1 metro. Ahora, ¿estas diferencias se pueden dar? Sí se pueden dar, pero también puede ser factible el decir el diámetro del emisario, es decir, o la longitud, abertura, ancho de llegada, es igual a lo que es el ancho o la base de mi canal. Ya, es decir, yo podría suponer que este 1,2 metros es mi base de mi canal. Ya, entonces, bajo esa lógica, yo podría tener ya un dato. Porque mucho ojo, ¿qué estamos haciendo? Estamos dimensionando. Entonces, al dimensionar, ¿qué necesito? ¿Cuánto de largo, cuánto de ancho, cuánto de alto va a tener tu canal? ¿Cuántas rejas, etcétera? Todo lo necesario para este diseño. Ahora,
En caso de que yo no tenga el diámetro del emisario, podría ser, ¿no? Que no me den de dato eso. ¿Cómo podría solucionar esto? ¿Ya? A ver, vamos a ir adentrándonos a lo que sería el uso de mi variable más importante, que es el caudal. Ahora, con el caudal, ¿qué se puede calcular? Caudal es igual a ¿qué? Velocidad por el área de flujo. El área de flujo en este canal, ¿cuál sería? Sería este área transversal, que es base por altura. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podría determinar las dimensiones si en caso no me dieran el diámetro del emisario? ¿Ya? Eh, Aquí tienen que entrar una serie de, no suposiciones, sino criterios de diseño que ya a través de la experiencia se han ido viendo que son los más convenientes en ciertas circunstancias. Por ejemplo, yo les explicaba algo hace rato acerca de la velocidad. La velocidad longitudinal, que es una velocidad que supuestamente dice que la partícula va siguiendo un trayecto recto de entrada al final del canal de sedimentación, y la velocidad de sedimentación, que la partícula es tan pesada y que no aguanta el trayecto y que va cayendo. Poco a poco va cayendo, llegando un momento donde cae al piso y ya se queda quieta y no, hasta su mantenimiento. Ahora, ¿por qué es tan importante este tema de la diferencia de velocidades? Porque según la velocidad con la cual ustedes bombeen el agua, o bien va a generar un paso directo, es decir, no va a dar tiempo a lo que es la sedimentación ni caídas de partículas, o también puede ser que si yo utilizo una velocidad muy turbulenta, esto va a generar un arrastre y no va a dejar que sedimente nada. Ahora, si fuera muy lenta, no me va a convenir a mi proceso tampoco, ¿ya? Y eso. Entonces, es de ahí para rejas. Si mal no me equivoco, el parámetro de diseño va de 0,4 a 0,6. Es decir, en la velocidad, en la parte de sus rejas, ustedes deberían tener una velocidad de 0,4 a 0,6. Esto por criterio de diseño, ya no es que se les esté dando un dato. Entonces, yo podría decir mi velocidad que sea una media, que sea 0,5 metros por segundo. Entonces, si yo tengo velocidad y tengo caudal, porque habíamos quedado en utilizar el caudal máximo, yo voy a poder despejar lo que es el área. El área va a ser el caudal sobre la velocidad. Y este área puede ser igual a ¿qué? ¿Cómo yo a partir del área podría dimensionar lo que es mi canal o el área transversal? Fácil. ¿Cuál es el área más fácil de calcular? El área de un cuadrado. Yo podría decir, mi canal va a tener una figura cuadrática. Y en función de eso yo voy a calcular mi longitud y mi ancho, ya porque en diseño de plantas ustedes van a ver esto. Para el diseño de tanques circulares o cilíndricos, mejor dicho, se utiliza mucho esta igualdad. Es decir, ustedes van a tener, en una hora tú tienes que tratar una tonelada de X proceso, de X producto o de X materia prima. Entonces, ¿cómo calculas el diámetro y la altura? Porque no es que exista un manual y te digan, para X proceso, para X producto, tú necesitas 1 metro de altura mínima, 2 metros de máxima, que esto que el otro, si no la presión manométrica te va a fallar, etcétera. No. Entonces empezamos a typear, por así decirlo, con este tipo de igualdad. Es decir, en un tanque cilíndrico diríamos el diámetro es igual a la altura. Y en función de esto, el volumen estaría en función de una única variable, ya sea altura o diámetro. Y ya tendríamos una variable. La otra la podríamos calcular considerando algunas cuestiones. Por ejemplo, yo podría decir que mi altura va a ser 1,2 veces o 1,25 o 1,3 veces mayor a mi ancho. Entonces, en este caso, eh, el área va a ser base por altura. Entonces, yo estoy diciendo que mi altura puede ser 1,2 veces más que mi ancho. Entonces, yo pongo aquí, en vez de colocar altura, yo pongo 1,2 por el ancho. Y aquí iría el ancho. Entonces, todo esto se va a volver un término cuadrático, el cual yo voy a poder despejar y hallar lo que es mi ancho. Y con esta igualdad que había dicho que la altura puede ser 1,2
veces el ancho, voy a poder hallar también la altura y ya voy a tener dimensionado, sin necesidad de que me den el diámetro del emisario o que me den la base de mi reja. Ya, o lo más fácil, lo más sencillo, alguien que no supiera mucho sobre diseño podría decir, considero que es un cuadrado, entonces altura es igual a base y ya tengo todo. Ya, criterios muy útiles. Ustedes van a poder calcular el área, yo lo voy a considerar un cuadrado, voy a hacer longitud es igual a la raíz cuadrada del área y ya tengo lo que es mi longitud, que va a ser, longitud va a ser igual al ancho, pero también va a ser igual a la altura. Ya, hasta este punto, dudas, consultas, lo escucho. Ya, nadie dice nada, entonces seguimos. Entonces, de mi diseño, o bueno, del dibujo que he intentado hacer, yo podría tener esto. Esta altura que yo voy a hallar de aquí a aquí va a ser mi altura de fluido, hasta dónde puede llegar como máximo, ¿ya? Esa altura es la que hemos hallado aquí. Yo le voy a poner HF por ser la altura del fluido. Ahora, en aquí yo les comentaba que puede existir también lo que va a ser una altura libre o una altura de sobreestimación para evitar desbordes. Ya en X momento el personal se distrae y el canal se taponea. Para evitar un desborde, entonces esta altura va a estar subsanando esto, ¿no? Esto yo lo voy a llamar altura libre. Ya, esta altura libre normalmente tiene un valor de 0,25 metros para este tipo de configuraciones. Ya, y mi altura F, a ver, lo calcularemos, es 0,65 dividido entre 0,5. A mí me resulta que el área es 1,3 metros cuadrados. La raíz me resulta 1,14 metros. Ya, entonces, la altura va a ser 1,4 metros. Si en caso yo no tuviera lo que es el diámetro del emisario, pero yo tengo aquí. Entonces, con ese valor calcularemos. Ya, entonces, yo ya tengo el área y la altura va a ser igual la altura F va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al área sobre el diámetro del emisario, que es 1,2 metros. Ya si en caso no tuvieran ese dato, ya saben también cómo resolverlo. Esto va a ser 1,0834, le voy a poner ya, metros. Esa va a ser mi altura. Entonces, mi altura total del canal va a ser la suma de estos dos. Ya, entonces yo anoto aquí lo que va a ser la altura total. La altura total es la altura del fluido en condiciones máximas más la altura libre. Esto va a ser 1,3334 metros. Ya mucho va a depender de con cuántos decimales trabajen ustedes para poder ir considerando cada resultado con la misma cantidad de decimales. Ya una vez que calculemos todo esto, yo necesito saber lo que es la pendiente del canal, porque prácticamente ya hemos diseñado las dimensiones. Tenemos altura, tenemos base, tenemos lo que es altura total y eso. Ya, ahora, para la pendiente del canal, yo necesito calcular lo que es el radio hidráulico. Ustedes han debido ver este término en lo que es operaciones unitarias uno, porque, a ver, el radio hidráulico que es igual al área de contacto sobre el perímetro mojado. Ahora, ¿cómo calculo mi área de contacto y mi perímetro mojado? Ya mi área de contacto va a ser el área transversal, es decir, por dónde está fluyendo lo que es mi fluido. Ya, entonces yo ya tengo ese área que era 1,3 metros cuadrados. El perímetro mojado va a ser todo esto. Este perímetro se moja, este perímetro se moja y este perímetro se moja. No se moja lo de arriba porque en la parte de arriba es una interfase con el aire, no hay sólido, por así decirlo. Ya entonces, ¿cómo sumaría? Sumaría dos veces la altura del fluido más
la base o el ancho del canal. Ya HF es 1,08, ¿o cuánto es? Sí, 1,08. Y con eso yo podría determinar esto. Ya calculando, me, me sale 0,386 aproximadamente metros. ¿Ya? Con este valor recién voy a poder calcular la pendiente del canal. Esto es la velocidad por el factor de Fenning, dividido entre el radio hidráulico elevado a la 2/3. Ya, ahora, este factor de Fanning depende del material del cual esté hecho su canal. En este caso, nosotros estamos considerando concreto, que es lo más común que se llega a utilizar en este tipo de ¿no? No se utiliza acero todavía. Ya, entonces yo voy reemplazando estos valores. La velocidad, estamos trabajando con 0,5 metros por segundo. El factor de Fanning normalmente para concreto es 0,013. Para otro tipo de materiales, está en los manuales que yo les voy a pasar, en ahí podrían revisar y ver, ¿no? Cómo se utilizaría si en caso no fuera concreto. El radio hidráulico es 0,386 metros. Ya esto es igual a 2/3 y todo esto al cuadrado. Ya, a mí me resulta esto 5,013. Si en caso ustedes están haciendo el seguimiento con sus calculadoras y algún número fallo o me equivoco, me dicen nomás, ya para no estar rehaciendo todo al final y al final decir en esta parte esto no había sido así. Ya, este pendiente del canal nos va a servir más adelante, pero eh, ya que tenemos el área de contacto, podríamos calcular. Ahora vamos a calcular el siguiente parámetro, que es el número de barras, o cuántas barras yo debería de colocar en lo que es mis rejas. Ya el número de barras es igual a lo que es la base o el espacio total de donde vamos a utilizar mi canal menos el grosor de cada barra sobre el espesor de cada barra más la separación que debe tener cada barra. Ya, y eso, yo ya tengo todo. Esto es 1,2. Esto es 1,27. Ah, no, es centímetros. 0,27. Esto es 25, no, 0,025. Y esto va a ser un 0,25. Ya, a mí me está resultando 31,16 aproximadamente. Pero decir 31,16 barras no dando, ¿eh? Entonces yo directamente lo voy a asumir al inmediato, pero 32 barras metálicas. Ya, es de ahí. No pueden decir, no pueden ponerlo menos porque si no ya les va a variar todo. Siempre es al superior. Es como decir 2,3 personas. No existe 2,3 personas, sino directamente 3 personas. ¿Lo ve? Y eso. Ya ahora, la longitud de barras que se va a llegar a necesitar, porque estas barras no van a estar longitudinalmente con la altura de lo que es mi canal, sino van a tener una inclinación. Al ser inclinadas, tienen una longitud mayor. Ya, esto es de matemática básica. Ustedes saben el tema de descomposición en los catetos y la hipotenusa. Con la ayuda del seno, ustedes van a poder calcular esto. Ya, entonces yo aquí para seguir haciendo el dimensionamiento de las barras, coloco la longitud de barras, va a ser igual a la altura del fluido sobre lo que sería el seno del ángulo. ¿Ya? Y ya está. Ahora, esto solo es una descomposición de factores, ¿no? El seno del ángulo es igual a cateto de opuesto sobre la hipotenusa. Y eso es lo que estamos representando nosotros aquí en esta fórmula, desglosando de aquí, ¿no? A ver.
Esto les voy a poner un circulito, aunque creo que ya no se entiende mucho. De ahí estamos desglosando. Es como un triángulo, ¿no ve? Y ese triángulo se va a ir desglosando en sus componentes. Ahora, esta altura es 1,0834 y el seno va a ser del ángulo de inclinación, que es 60 para este caso. ¿Ya? Y eso. Este ángulo también no es muy necesario que les den de dato porque tienen en lo que es su valores de referencia en lo que es el texto que les está pasando el docente. Ya, ¿alguien me lo podría calcular el seno de 60, por favor? Se me ha desconfigurado la calculadora y no está, me está botando un valor negativo. Em, Me está resultando la longitud total 1,245 metros, ¿ya? Y eso, ya tendríamos la longitud de barras, entonces nosotros podríamos pasar al siguiente cálculo, que es la pérdida de carga de las barras. Ya esto lo haremos en otra paginita. Como ustedes ya se han debido dar cuenta, yo voy a tener una barra aquí, aquí voy a tener otra barra, ¿ya? ¿Y qué es lo que está pasando con mi fluido? Está caminando o fluyendo a través de esto. Por aquí, por aquí. Pero también hay una cierta cantidad de fluido que va a estrellarse directamente con la reja. Es decir, y al chocar con la reja, ya no es la velocidad que nosotros hemos dicho, es decir, 0,5, sino ya va a ser una velocidad nula porque está tocando un sólido. Y en esa interfase ustedes saben que la velocidad es cero. Entonces, no se va a dar como tal que uniformemente a lo largo sea 0,4 o mejor 0,5 mi velocidad, sino va a haber puntos muertos, aunque sean mínimos, ¿no? En esa pequeña obertura de la reja, la velocidad va a ser cero, porque la partícula va a ir, va a chocar y no va a tener dónde moverse. ¿Ya? Entonces, de esa manera es de donde calculamos nosotros la pérdida de carga, ya con una velocidad corregida, por así decirlo. Ahora, el área libre de flujo, que sería esta área por donde fluye mi fluido, va a ser igual a esto, ¿ya? La altura del fluido por la base menos el número de barras por el espesor. Y ya está. Y esto yo puedo calcularlo porque tengo todos mis valores, ¿no ve? Es 1,0834, a ver aquí, 1,0834 metros, la base era 1,2 metros y el número de barras era 32 barras, pero cada barra tenía un espesor de 1,27 centímetros. Ya entonces aquí voy a poner 0,0127 metros por cada barra utilizada. Ya entonces esto con esto se simplifica y todo en las mismas unidades. Ya, 1,0834. Ya, a mí me resulta el área libre 0,859,8 le voy a poner ya. Ahora, si se dan cuenta, con nuestra área anterior, eso tiene mucha diferencia. Entonces, sí es coherente poder considerar este tipo de variación. Ya, lo único que se va a hacer para hallar la velocidad corregida es calcular una nueva velocidad, pero con este caudal dividido entre el nuevo área. El caudal obviamente va a ser el mismo caudal que nosotros hace rato estábamos empleando. Si no me equivoco, es 0,65 en metros cúbicos, ¿no? Y eso. Y ya está. La velocidad me está saliendo 0,756 metros por segundo. Ahora, para poder calcular la pérdida de carga, esto es igual a... La fórmula desarrollada ya para esta estructura es la siguiente. Ya esto lo podríamos obtener de la ecuación de Bernoulli, ya, o la ecuación general de balance que aplicamos en operaciones unitarias 1, pero directamente nosotros lo vamos a aplicar esto, lo que ya tenemos desarrollado para nuestra materia, ya, y ya está.
La velocidad, ¿cuál va a ser? La velocidad C va a ser la velocidad que acabamos de calcular. La otra velocidad va a ser eh, la velocidad que teníamos en un inicio. ¿Ya? Y la gravedad, todos ya saben el valor de cuánto es. A mí me resulta esto, 0,023. ¿Ya? No sé si se acuerdan, pero en operaciones unitarias uno nosotros podíamos medir la pérdida de carga en metros. Aquí podríamos multiplicar por lo que es la densidad, el caudal y algunos otros parámetros, la gravedad creo, y vamos a obtener el valor en otras unidades, creo que podría ser watts, ¿ya? Y de esa manera decir cuánta pérdida de carga hay por las rejas. Y ahí eso. Ahora, podríamos verificar como último punto lo que es el caudal mínimo, pero el tema del diseño ya acaba aquí, ya con este último parámetro que hemos utilizado, porque esto, ¿en dónde me va a influenciar? En el tema de la bomba, ya de qué potencia debería ser mi bomba. Ya la verificación del caudal mínimo es de la siguiente manera. 1 sobre factor de Fenning por radio hidráulico, 2/3 por la pendiente 1/2. Y todo esto se va a poder calcular de esa manera y a la vez también la velocidad va a ser igual al caudal eh, mínimo que lleguemos a tener sobre lo que es el área en función de velocidad. Ya el área en función de velocidad va a estar calculándose con lo que es el, ¿cómo se llama esto? La altura y el ancho del emisario o la base. Ya de nosotros era 1,2 por la altura, por decirlo. Ya ahora, todo esto vamos a ir reemplazando 1,013 por 0,6 de la altura máxima, o bueno, la altura que habíamos calculado, 1,08. Perdón, esto no es 1,6, esto es 1,2. 1,06, 1,08, 4, todo esto dividido entre el perímetro mojado, que va a ser 2 veces la altura. Esto todavía no, ¿ya? Esto va a ser una altura indistinta, no va a ser la altura que teníamos. 2 por la altura más el ancho, que es 1,2. Ya, y todo esto por la pendiente que hemos calculado hace rato. 1,5 por 10 a la menos 4. 1,5 por 10 a la menos 4. Todo esto elevado a 1/2. ¿Ya? Y esto 2/3. Ahora, esto va a ser igual a el caudal mínimo. Caudal mínimo para nosotros era 0,2 en metros cúbicos, ¿no? 0,2 dividido entre 1,2 por H. Ya, como pueden ver, son dos ecuaciones con una misma incógnita. Podemos hallar y despejar cuánto debería ser la altura para mi proceso. Es decir, a qué altura mínima va a empezar a llegar lo que es mi fluido. Y eso, y vamos a tener, por ejemplo, esto tal vez nos podría salir medio metro. De medio metro a 1,08 va a ser el nivel por el cual pase mi fluido. Ya